¿Qué tal, gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y el día de hoy nos toca entrar a la sección, esta sección que se acaba de inaugurar, denominada un poco de primer respondiente. Bien, estos videos, quiero comentar algo, van enfocados única y exclusivamente, bueno, pues para aquellas personas, sí, que ejercen un cargo público, pues del índole que pues todos ya sabemos, ¿no? Entonces la finalidad de esto es informativa, ¿sí? Para que pues se puedan resolver muchas dudas sobre el requisitado de este informe policial homologado, ¿ok? Entonces en este video pues vamos a observar cómo se requisita el informe policial homologado para hechos probablemente delictivos. Bien, a toda la audiencia, primeramente se les hace saber que el uso inadecuado de esta información pues puede ser sancionado, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a la composición de este informe policial homologado, primeramente algo que tenemos que saber es que está compuesto de 5 secciones y a su vez de 7 anexos. Bien, los anexos, bueno, pues pueden observarlos ahorita en pantalla. Esos son los anexos con los que cuenta este informe policial homologado. Ahora, vamos a comenzar con el requisitado de este informe policial homologado. Cada video va a ir segmentado a manera de que pues se pueda explicar de manera detallada cada uno de estos anexos y cada una de estas secciones. Bien, vamos a comenzar con la primera sección. Primeramente vamos a tomar en cuenta el número de referencia. Bien, otra cosa que hay que aclarar, puesto que el acceso a estos videos va a ser por parte de diversas personas, ¿sí? Y hablando propiamente de aquellas instituciones de seguridad pública dentro de los 3 órdenes de gobierno, pues es indispensable mencionar lo siguiente, que dependiendo del tipo de institución a la que pertenezca, voy a dirigirme para efectos del llenado de este informe policial. Y con esto, bueno, ahorita van a ver a lo que me refiero. Bien, tenemos en la parte superior derecha tenemos un número de referencia, ¿sí? En este número de referencia nos dice lo siguiente: estado, institución, gobierno, municipio, día, mes, año, horas y minutos. Bien, en donde dice estado, ¿sí?, hay que tener algo muy en cuenta. En donde dice estado, nosotros vamos a poner el número que le corresponde, la clave de entidad federativa que le corresponda al estado en el que nosotros pues estamos laborando. Ejemplo, ¿no? Si es un policía estatal, un policía municipal, un policía federal o de Guardia Nacional, bueno, habría que establecer dentro de qué orden de gobierno se encuentra. Guardia Nacional, Policía Federal, nos encontramos dentro del orden federal, Policía Estatal dentro del orden estatal, Policía Municipal dentro del orden del fuero municipal. Ahora, propiamente esta explicación que voy a dar es para los integrantes del Cuerpo de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Entonces, para efectos de esta explicación me voy a referir a ellos. Bien, el nombre, la clave de la entidad federativa que le correspondería a la Ciudad de México, en este caso, en estas 2 casillas, sería 09. Bien, en la descripción les voy a dejar los distintos enlaces para que tengan acceso a los documentos, al informe policial homologado para hechos probablemente delictivos, para faltas administrativas, para las claves de las entidades federativas, ¿sí?, para el acceso directo también para las claves de las alcaldías de la Ciudad de México, y más aún también para las claves de los municipios de cada estado. Entonces van a tener el acceso a esa información. En la descripción busquen los enlaces, puesto que ahí se los voy a compartir, ¿ok? Entonces, para que no tengan problema en saber, ¿no? Bueno, si yo voy a trabajar en tal estado, bueno, ¿qué clave de entidad federativa me toca poner aquí? ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad, que ustedes tengan acceso a estos documentos para que pues sepan qué claves ingresar,
¿Sí? Bien, estábamos entonces, para efectos de la Ciudad de México, aquí nos correspondería poner 09. En donde dice estado, nos corresponde poner 09. Ahora bien, para efectos de la institución, ¿sí? Para efectos de la institución, nosotros igual vamos a poner en abreviaturas, a qué institución pertenecemos. Ejemplo, si soy policía, si soy elemento que pertenezca a la Policía Federal Ministerial, voy a poner FM. Si soy elemento que corresponde a la Policía Federal, voy a poner PF. Si soy elemento que corresponde a la Policía Ministerial Estatal, voy a poner ME. Si soy de mando único, MU. Si soy policía estatal, PE. Si soy policía municipal, PM. ¿Ok? O si soy de otra instancia, voy a poner O, I. Entonces, como propiamente les repetía, esta explicación va dirigida a aquellos elementos integrantes de los cuerpos de seguridad pública de la Ciudad de México. Entonces aquí nosotros vamos a poner las iniciales, las siglas PE, ¿sí? Correspondientes a Policía Estatal. Ahora, dentro del gobierno, ¿sí? En estas dos casillas que le corresponden a gobierno, voy a poner el que corresponda dentro del orden de gobierno en el que me encuentre. Ejemplo, para el orden federal pondríamos 01, para el orden estatal pondríamos 02 y para el orden municipal pondríamos 03. Para el caso de los integrantes de cuerpos de seguridad pública de la Ciudad de México, tendríamos que colocar aquí 02, que corresponde al fuero al orden de gobierno estatal. ¿Sí? Bien. Ahora, para las casillas de municipio, ¿sí? El equivalente en la Ciudad de México son las alcaldías. Aquí va a depender mucho de la alcaldía en la que estén laborando, en la que formalicen las puestas a disposición. Bien, ejemplo, si yo pertenezco a la delegación Iztacalco, pues tal vez voy a poner 006. Si yo pertenezco a la alcaldía Iztapalapa, bueno, pues voy a poner 007. Todo dependiendo de la alcaldía en la que yo me encuentre laborando. Entonces, este número de donde dice municipio, ¿sí? Que son 3 casillas, van a ir dirigidas hacia la alcaldía en la que nosotros estemos laborando. ¿Correcto? Entonces, tenemos que para estado, ya las 2 casillas, vamos a hablar propiamente de la Ciudad de México, es 09. En la institución ponemos PE, que corresponde a Policía Estatal. En el gobierno vamos a poner 02, que es dentro del gobierno estatal. En el municipio, bueno, pues dependerá mucho de la alcaldía en la que se esté elaborando. 002, 003, 004, 010, dependiendo de la alcaldía en la que se elabore, ¿sí? Bien, y a continuación, bueno, pues tenemos las casillas para día, para mes, para año, horas y minutos. En esto, bueno, pues no hay mayor complicación, únicamente vamos a poner la fecha en la que nosotros estamos realizando la puesta a disposición. Bien, día, ejemplo, o el día de hoy, 9 de marzo, 909, en el mes 03, en el año 2021. Ahora, para estas 4 casillas que son de horas y minutos, se va a manejar siempre en estas casillas y en las posteriores que vamos a ver más adelante, se van a manejar el formato de 24 horas. Ejemplo, si yo lo estuviera requisitando en este momento, pues tendría que poner las 16 horas con 20 minutos. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Entonces todo va a depender del horario también, pero recuerden, se maneja formato de 24 horas. Ahora, tenemos aquí abajo un número de folio asignado por el sistema, ¿sí? Bien, cuando nosotros informamos a nuestro puesto de mando sobre la detención de una o varias personas, nos van a asignar un folio denominado SIP, ¿ok? Hasta la fecha todavía no se tiene la certidumbre, ¿sí? De cuál es el número que se coloca en estas casillas.
Para esto, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que se consulte con el agente del Ministerio Público en donde ustedes están realizando la puesta a disposición para que les comente qué número es el que se asigna aquí. ¿Por qué? Porque dependiendo de la agencia, por decir ejemplo, hay algunos que solicitan que aquí se ponga el número de carpeta de investigación, ¿sí? Entonces todo va a depender mucho de la gente del Ministerio Público. Otros refieren que aquí se ponga o se coloque el número del folio SID, ¿ok? Entonces, dependiendo mucho de la gente del Ministerio Público, va a depender qué número es el que se va a colocar aquí. Entonces esto lo vamos a dejar en blanco hasta en tanto no recibamos instrucción previa del Ministerio Público. Bien, continuamos, empezamos con la sección 1 que versa o data sobre la puesta a disposición. Bien, tenemos apartado 1.1, fecha y hora de la puesta a disposición. Bien, aquí señores compañeros, vamos a poner el día, el mes y el año y la hora en formato de 24 horas, como ya les había dicho, ¿sí? La fecha y la hora en la que nosotros estamos realizando la puesta a disposición ante la gente del Ministerio Público. Les había dicho, ¿no? Hace un momento cuando estábamos requisitando esta parte del número de referencia. Bien, en el día vamos a poner, por decir un ejemplo, 9/09 del mes 03 del año 2021. Hora, ejemplo, ahorita 04:22. Estos horarios prácticamente deberían de coincidir, ¿ok? Eso que quede claro. ¿Por qué? Porque pues son horas en las que se está realizando la puesta a disposición. Entonces estos horarios deben de coincidir. Y por supuesto las fechas, ¿vale? Ahora, tenemos del lado derecho número de expediente. Bien, aquí en número de expediente vamos a tener la misma situación como acá con el número de folio asignado por el sistema. Aquí se debería de colocar el número de carpeta de investigación, pero por la cuestión de que las casillas no son las suficientes para colocar dicho número de carpeta de investigación, entonces vamos a solicitar al Ministerio Público que nos indique qué número es el que se va a colocar aquí, ¿sí? Entonces, en cuestión de esta situación, bueno, pues que sea el agente del Ministerio Público quien nos indique qué número de expediente se va a poner aquí. Que lo ideal es que sea el número de carpeta de investigación. Luego tenemos abajo, dice señale con una X el o los anexos entregados e indique la cantidad de cada uno de ellos. Solo entregue los anexos utilizados. Bien, ¿a qué se refiere con esto que está entre paréntesis? Solo entregar anexos utilizados. Bien, el informe policial homologado se va a llenar, se va a requisitar de acuerdo al tipo de evento que nosotros tengamos. ¿Qué significa esto? Que en un ejemplo, si nosotros realizamos la detención de una persona por robo a transeúnte, pues a lo mejor vamos a requisitar el anexo de detenciones, el anexo de informe del uso de la fuerza, y tal vez como no hay un vehículo involucrado, pues este no va a ser necesario. Vamos a requisitar también un anexo de inventario de armas, ¿sí? El de entrevistas tal vez, a lo mejor el de entrega-recepción del lugar de intervención no lo vamos a requisitar, y probablemente a lo mejor sí el de la continuación de la narrativa de los hechos y o entrevista. Entonces, dense cuenta, van a haber eventos que por su naturaleza no van a requerir que se requisiten ciertos anexos. Va a haber otros que por su naturaleza van a requerir que se requisiten absolutamente todos estos anexos. Entonces, a eso se refiere. Solo le vamos a entregar al Ministerio Público los anexos utilizados y que, obvio, propiamente se están requisitando. A esto se refieren estas palabras entre paréntesis. Entonces, únicamente yo voy a entregar los anexos que utilice. Todo dependiendo del tipo de evento. Bien. Entonces, vamos. Si yo utilicé el anexo A de detenciones, aquí, en este cuadrito, en esta casilla, voy a marcar con una X. ¿Ok? Y acá voy a poner el número de anexos A que yo utilicé. Ejemplo.
este anexo de detenciones se va a utilizar para registrar los datos de una persona detenida. Pero si yo tuve 2 detenidos, pues aquí yo tendría que poner que utilicé 2 veces este anexo A. Entonces tendría que marcar yo con la X en esta casilla y acá poner 002. Ejemplo, si tuve 3 detenidos, 003. Obvio, marcando la casilla y poniendo 003. Si tuve 4 detenidos, marco la casilla y pongo 004. Si tal vez no hubo detenciones, entonces no voy a marcar la casilla y por lógica no voy a poner ningún número aquí. ¿Correcto? Bien, entonces así se va a hacer con cada uno de estos anexos. ¿Ok? Si yo utilicé el informe del uso de la fuerza, el anexo B, lo tacho y pongo 001. Si yo utilicé el anexo C de inspección de vehículos, lo tacho y pongo 001. Si fueron 2 vehículos los que inspeccioné, 002. Si fueron 3, 003 y así dependiendo. El anexo D de inventario de armas y objetos. Si yo utilicé 2 veces un anexo D, tacho y pongo el número de anexos que integré. ¿Sí? Aquí, señores, en este anexo de inventario de objetos, tenemos de 2 tipos, uno para armas y otro para objetos. ¿Ok? Eso más adelante, cuando lleguemos a este anexo D, lo vamos a corroborar. Hay 2 tipos de anexo D, uno que es para inventario de armas y otro que es para inventario de objetos. Son distintos. Bien, anexo de entrevistas. Si realiza entrevistas a la víctima, a denunciante, a testigos, entonces voy a tachar la casilla y voy a poner el número de veces que yo utilicé ese anexo de 1, 2, 3, dependiendo. Lo mismo para el anexo F y el anexo G. Voy a tachar y voy a poner el número de veces que yo tuve que utilizar esos anexos. Obviamente, como el informe policial homologado nada más cuenta con una copia de cada uno, pues yo tendría que sacar las copias necesarias de estos anexos para requisitarlos tantas veces sea necesario. ¿Sí? Bien, y aquí al final, bueno, pues tenemos un apartado que dice no se entregan anexos. En el caso de que no se entregaran ningún tipo de anexos, pues voy a tachar esta casilla. ¿Sí? Ahora, un consejo. Este recuadro, procuren requisitarlo hasta el final. ¿Por qué? Porque solo hasta el final van a saber cuáles son los anexos que utilizaron. ¿Sí? Entonces, este recuadro procuren utilizarlo hasta el final, ya hasta que hagan el recuento neto de los anexos que ustedes han utilizado. Bien, siguiente recuadro tenemos, dice, anexa documentación complementaria, sí o no. En caso de sí, dice, señale con una X el tipo de documentación. Fotografías, videos, audio, certificados médicos, otra. ¿Sí? Bien, vamos a tachar nosotros el tipo de documentación que agreguemos. Es decir, si nosotros sacamos fotografías del lugar de intervención y de indicios, bueno, vamos a tachar la casilla. Si nosotros utilizamos videos para justificar o sustentar cualquier tipo de situación, bueno, pues tachamos la casilla. Si nosotros utilizamos audio o certificados médicos, igual vamos a tachar. Para el caso de donde dice otra, pues bueno, propiamente nos vamos a referir a un tipo de documentación que no está previsto aquí, como a lo mejor un croquis, ¿sí? Como a lo mejor algún resguardo de vehículos, etcétera, que obvio se le tienen que entregar al Ministerio Público. Entonces, cuando sean de otro tipo, de los que no están aquí contemplados, tachamos este y aquí especificamos en la línea qué tipo de documentación. Bien, para el caso de que no, bueno, pues simplemente tachamos no y todo esto se omite. Bien, siguiente, datos de quien realiza la puesta a disposición. Aquí en estas líneas van los datos del policía o policías, primer respondiente que realizan la puesta a disposición. Como ustedes pueden observar, aquí únicamente tenemos el espacio para colocar a un elemento, los datos de un elemento. Entonces, pues ya en el momento se decidirá quién coloca su información aquí. Entonces comenzamos por el primer apellido, el segundo apellido, los nombres, todo debe de ir completo sin abreviaturas, ¿sí? En el apartado donde dice adscripción, vamos a poner el sector, agrupamiento al que se pertenece, ¿sí?
Ver si pertenece a una unidad de protección ciudadana, bueno, pues lo van a poner completo: unidad de protección ciudadana, Fuente, Dinamo, Pradera, Cuchilla, Narvarte, dependiendo del sector en el que se encuentren adscritos. Bien, en donde dice grado o cargo, van a poner el grado que ostentan en ese momento: policía tercero, policía segundo, policía primero, ¿sí? Entonces va a depender del grado que en ese momento ostenten, y eso es lo que ustedes van a poner aquí, en esta línea. Firma indispensable, la rúbrica que ustedes tendrán que colocar a la hora de requisitar este informe policial homologado. Luego tenemos fiscal o autoridad que recibe la puesta a disposición. Bien, aquí, señores, van a ir los datos de aquel agente del Ministerio Público, ¿sí?, que nos está recibiendo la puesta a disposición. Bien, ponemos el primer apellido, ¿sí?, segundo apellido, los nombres o nombre, ¿sí?, fiscalía o autoridad, a qué cargo, a qué fiscalía pertenece, ¿sí? Ejemplo, fiscalía especializada en delitos sexuales, fiscalía especializada en robo de vehículos, etcétera. Entonces va a depender mucho, en donde estén realizando la puesta a disposición, qué tipo de fiscalía van a poner aquí. ¿Ok? Si es una fiscalía común, fiscalía desconcentrada de tal coordinación territorial. ¿Ok? Bien, este dato, bueno, ¿cómo lo podemos nosotros saber? En cada agencia del Ministerio Público, en la parte posterior, en la parte de afuera, se encuentra este letrero grande, en donde ahí se refiere el nombre específico de la fiscalía en la que nosotros estamos realizando la puesta a disposición. En dado caso, bueno, pues este dato lo podremos preguntar a la gente del Ministerio Público, ¿sí? La adscripción se refiere a la coordinación territorial, es decir, a qué alcaldía pertenece, está adscrita esta fiscalía. Por decir, en Magdalena Contreras, en Iztapalapa, Iztacalco, etc. Igual este dato nosotros lo podemos encontrar en el letrero que les comento, que se encuentra en la parte exterior de las agencias, o nuevamente lo podemos solicitar a la gente del Ministerio Público. ¿Ok? Bien, en donde dice cargo, vamos a poner el cargo que ejerce esta autoridad. En estos casos, bueno, nosotros colocamos, obvio, tenemos que preguntar esa información, ¿sí? Y vamos a colocar el cargo, en este caso, Ministerio Público. La firma de este agente del Ministerio Público es importante, señores, es importante la firma, ¿sí? Finalmente tenemos, dice, sello de la institución o autoridad que recibe el formato de informe policial homologado. Es importante que aquí se coloque el sello de la fiscalía en donde nosotros estamos realizando la puesta a disposición. Recuerden, un consejo: una vez que nosotros hayamos requisitado absolutamente todo el informe policial homologado, vamos a quedarnos con una copia para respaldo, ¿sí? Entonces, procuren que esa copia que ustedes van a sacar cuente con los datos de este Ministerio Público y con el sello propiamente de la institución. Entonces, es el consejo que yo les doy para que no tengan dificultades en lo posterior. Bien. Y bueno, hasta aquí con la sección 1, que es de la puesta a disposición. Bien, vamos a entrar a la sección 2, que nos habla sobre el primer respondiente. Bien, sección 2, primer respondiente. Apartado 2.1, datos de identificación. Bien, aquí vamos a poner los datos del primer respondiente que está realizando la puesta a disposición o quien intervino en el lugar de intervención, en un hecho probablemente delictivo, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner apellido paterno, materno y nombres. Luego dice: seleccione con una X la institución a la que pertenece, así como la entidad federativa o municipio de la adscripción. Bien, aquí, dependiendo de cuál sea la situación, bueno, pues vamos a seleccionar la que nos corresponda.
para el caso y la explicación, efectos de la explicación, si pertenezco a la Guardia Nacional, tacho esta casilla. Si pertenezco a la Policía Federal Ministerial, tacho esta casilla. Si pertenezco a la Policía Ministerial, tacho la casilla. Si pertenezco a mando único, a Policía Estatal o Policía Municipal, ¿sí? Bien, voy a tachar la que me corresponda y obvio voy a señalar la entidad federativa o el municipio de adscripción al que pertenezco. Para efectos de la explicación de los cuerpos de seguridad pública de la Ciudad de México, vamos a tachar la casilla que dice Policía Estatal. Y en esta línea continua vamos a colocar Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ¿sí? Sin abreviaturas. Recuerden, no se abrevia absolutamente nada. Entonces, tachamos la casilla de Policía Estatal. En otros casos, bueno, dependiendo del cual se trate, ¿sí? Entonces, tachamos la casilla de Policía Estatal y vamos a poner Secretaría de Seguridad Ciudadana para el caso que les estoy comentando, ¿ok? Si es de otra autoridad, bueno, ponemos a cuál se pertenece, ¿sí? Que bueno, no vamos a conflictuarnos con eso, puesto que no es nuestro caso. Bien, ¿cuál es su grado o cargo? Nuevamente, el que estamos ejerciendo en el momento, ¿sí? Policía, policía tercero, policía segundo, policía primero, suboficial, etcétera. ¿En qué unidad arribó al lugar de intervención? Aquí vamos a poner el número de matrícula de la unidad en la que nosotros llegamos al lugar de intervención, ¿sí? Entonces, si nosotros contamos con una unidad, obvio, vamos a poner aquí el número de matrícula que le corresponde, dígase de una autopatrulla, de una motopatrulla, de una camioneta, una bicicleta, etcétera, ¿ok? Si nosotros intervenimos en el evento pie-tierra, porque no contábamos con unidad, aquí únicamente pondremos pie-tierra, pie a tierra, o bien omitimos esta parte sin poner lo que les comento y acá únicamente poner no aplica, tachar la casilla de no aplica. Luego, ¿arribó más de un elemento al lugar de intervención? ¿Sí o no? ¿Esto qué significa? Si a mi compañero de labores y yo nos notificaron de un hecho probablemente delictivo y ya llegamos, pero aparte de nosotros llegaron más policías, aquí, compañeros, vamos a poner única y exclusivamente el número de elementos que hayan apoyado directamente, ¿sí? Porque al lugar pueden llegar infinidad de policías, pero no todos van a colaborar en las distintas obligaciones, como acordonar el lugar, cómo preservarlo, cómo realizar entrevistas a testigos, etcétera. Entonces, si yo voy a tachar, si al lugar de intervención llegaron más de un elemento, voy a tachar la casilla así y única y exclusivamente voy a poner cuántos fueron los que me apoyaron, ¿ok? ¿Cuántos fueron los que intervinieron en las obligaciones de primer respondiente, como las que les acabo de comentar, ya sea en la detención de una persona, en el acordonamiento del lugar, en la preservación del mismo, ¿sí? Entonces, porque pueden llegar 50 policías y de esos 50 policías únicamente me apoyaron 3 o 4, entonces de ahí la importancia, ¿sí? Entonces, si tachamos la casilla así, vamos a especificar cuántos policías fueron los que apoyaron, ¿ok? Si no llegaron más de este elemento, más de un elemento o dos al lugar de intervención, únicamente aquí tacho la casilla no. Bien. Sección 3. Conocimiento del hecho y seguimiento de la actuación de la autoridad. Bien, apartado 3.1. Conocimiento del hecho por el primer respondiente. ¿Cómo se enteró del hecho el policía primer respondiente? Por denuncia. Las denuncias, como sabemos, se llevan a cabo de manera presencial cuando se acerca a una persona ante el policía, cuando es por llamada telefónica o por vía radio, ¿sí?
Bien, aquí en este caso, bueno, pues vamos a poner esta casilla que dice denuncia. Si fue por flagrancia, es decir, que a nosotros un ejemplo, al realizar nuestras labores correspondientes a la función de policías, ¿sí? Y al momento de estar realizando dichas labores nos encontramos de frente con un hecho delictivo, es decir, nosotros percibimos de manera directa la comisión de un hecho delictivo, entonces estamos hablando de este supuesto de flagrancia. Cuando sea así, entonces voy a tachar esta casilla, ¿correcto? Por localización de indicios en el lugar de intervención, ¿sí? Es decir, que yo al ir circulando haya localizado partes de un cuerpo, un accidente vial, etcétera. En el dado caso, bueno, pues tal vez sería también por flagrancia. Entonces, todo depende de la situación. Flagrancia, hablando propiamente cuando estamos ante la comisión de un hecho delictivo, ¿sí? Cuando hablamos de localización, nos referimos específicamente a localización de indicios que están o no relacionados con un hecho delictivo. Obvio, la localización se lleva a cabo en el lugar de intervención o en vehículos, ¿sí? Bien, por mandamiento judicial, es decir, en otras palabras, cuando nosotros intervenimos en la detención de alguien por orden de aprehensión o mandamiento judicial. Cuando sea el caso, bueno, pues vamos a tachar esta casilla. Llamada de emergencia, cuando la llamada es a través de un teléfono común, ¿sí? Aquí tenemos cuando la llamada es a través de 911, bueno, pues vamos a poner el número, ¿sí? Solo en caso de contar con él. Incluso aquí, miren, no me había dado cuenta, el anterior informe no lo tenía, este ya lo contempla. Solo en caso de contar con él. Si cuento con el número de donde marcaron, bueno, pues lo voy a anotar. Si no lo tengo, no hay ningún problema, ¿ok? Se puede dejar esta parte en blanco. Bien, por descubrimiento, cuando nosotros encontramos indicios derivados de la inspección de una persona, ¿sí? O de la inspección de un vehículo, ¿ok? Entonces estos indicios que se encuentran de esta manera, bueno, pues van a encuadrar en esta casilla, que por lo regular, les repito, por lo regular nosotros nos vamos a posicionar ya sea por denuncia o por flagrancia. Es lo más común que nosotros vamos a estar seleccionando, pero bueno, están las otras casillas por si acaso, entonces no por nada están ahí. Bien, el último que dice aportación. La aportación se da o se lleva a cabo cuando una persona u otra autoridad nos hace entrega de aquellos indicios que pueden estar relacionados con un hecho probablemente delictivo. De ahí la denominación aportación. El efecto o la acción de aportarnos, ¿sí? Entregarnos esos indicios que están o no relacionados con un hecho probablemente delictivo. Entonces, cuando sea el caso, bueno, pues vamos a seleccionar esta casilla. Bien. Apartado 3.2. Seguimiento de la actuación de la autoridad. Dice, indique la fecha y hora en cada recuadro. Tenemos dos recuadros. Uno de conocimiento del hecho, es decir, a qué hora yo me enteré, en qué fecha y a qué hora yo me enteré del hecho delictivo, ¿sí? Y otro muy distinto, en el que yo, una vez que me enteré, posteriormente arribé al lugar, ¿ok? Bien, es decir, la fecha y la hora en la que yo llegué al lugar de intervención, obvio, después de que me notificaron, después de que yo me enteré, ¿sí? Bien, tenemos primer recuadro, conocimiento del hecho. ¿A qué hora en qué fecha me enteré? Ejemplo, 9/09/03/2021, 9 de marzo del 2021, ¿sí? ¿A qué hora me enteré yo de ese evento? Ejemplo, a las 14:21, un ejemplo, a esa hora yo me enteré del evento. A las 14:21 yo me enteré del hecho, ¿sí? Bien, todo bueno, pues va a depender de la situación en el momento. Entonces, es importante que nosotros
cuando tengamos conocimiento de estos hechos, anotemos la fecha y la hora en la que nosotros estamos recibiendo el llamado, ¿sí? Porque como pueden darse cuenta, el informe policial lo solicita. Bien, arribo al lugar. Cuando dice arribo al lugar, se refiere a que cuando nosotros llegamos al lugar de intervención, al lugar en donde previamente momentos antes, nos habían reportado de una situación, ¿sí? Cuando nosotros lleguemos al lugar, en ese momento vamos a anotar la fecha y la hora, ¿ok? Puede ser, dependiendo de las circunstancias, puede ser la misma fecha, la hora va a variar un poco, ¿sí? Dependiendo de cuánto demoren en llegar al lugar. Ahora, un ejemplo, ¿en qué momentos estas fechas van a ser distintas? Ejemplo, si yo me entero a las 23 horas con 55 minutos, si yo me entero o tengo conocimiento del hecho a las 23 horas con 55 minutos del día de hoy, 9 de marzo, y al llegar al lugar llego a las 0 horas con 15 minutos, un ejemplo, llego a las 0 horas con 15 minutos, pues estamos hablando de que ya estamos en otro día. Entonces, aquí ya no voy a poner 9 de marzo, sino voy a poner 10 de marzo. Entonces, con este ejemplo, ¿sí? Espero darme a entender a qué me refiero cuando estas fechas no van a coincidir. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo el llamado 5 minutos antes de que concluya el día 9 de marzo y cuando llego al lugar pues ya estamos al día siguiente, a las 00 horas con 15 minutos. Entonces propiamente estamos hablando que ya estamos en 10 de marzo del año 2021, ¿sí? Cuando el evento se dé durante el día, pues no hay ningún problema. Estas fechas van a coincidir y lo único que cambiará son las horas, los horarios. Pero les repito, en el ejemplo que les expliqué hace un momento, pues bueno, ahí vamos a tener una desvariación tanto de fecha como de horarios. ¿Ok? Bien, sección 4. Lugar de la intervención. Apartado 4.1. Ubicación geográfica. Bien. En este recuadro, en este apartado 4.1, sección perteneciente a la sección 4, vamos a poner los datos característicos del lugar de intervención. Es decir, la calle, avenida, andador, callejón, escalinata, ¿sí? Bulevar, calzada, etcétera, ¿sí? Vamos a poner los datos de ubicación geográfica del lugar de intervención, el lugar en donde nosotros intervenimos, ¿sí? Bien, aquí tenemos calle o tramo carretero. Calle, bueno, pues vamos a poner la que corresponda, el nombre de la calle que corresponda, avenida tal, calzada tal, etcétera, ¿sí? Dependiendo de la zona. ¿Por qué dice tramo carretero? Porque hay unidades de protección ciudadana, sectores que dentro de la parte que le corresponde en las colindancias de la Ciudad de México con el Estado, cubrimos partes de estos tramos carreteros, como ese ejemplo de la México-Cuernavaca, México-Toluca, México-Querétaro, México-Puebla, México-Pachuca, ¿sí? Entonces, dependiendo de esta situación, bueno, pues nosotros vamos a saber si el evento en el que nosotros intervenimos, bueno, pues se encuentra en algún tramo carretero. Ejemplo, carretera México-Cuernavaca, kilómetro 11, un ejemplo, a la altura del kilómetro 11. Entonces, es importante esta información. Deben de ustedes estar ubicados geográficamente al momento de recopilar esta información, ¿sí? Carretera México-Puebla a la altura del kilómetro 25, un ejemplo, ¿no? Entonces, atentos con estas cuestiones cuando se trate de un tramo carretero, ¿ok? Bien, si es en calle común, bueno, calle, avenida, calzada, circuito, lo que sea, bueno, pues aquí voy a poner el nombre. Número exterior, número interior y código postal. Si contáramos con esos datos, en dado caso vamos a utilizar los de referencia, ¿sí? Código postal. Podemos localizar el código postal a través de los distintos letreros que están colocados en los postes de las calles, de todas las calles de la Ciudad de México. De ahí podemos obtener el código postal, ¿sí? La colonia y localidad. Bueno,
Este dato, de igual manera que el código postal, lo podemos obtener de estos señalamientos, o bien por lógica, por experiencia. Yo voy a saber ya en qué colonia me encuentro laborando, en qué colonias estoy laborando. Entonces, por experiencia, bueno, pues de manera empírica vamos a tener nosotros conocimiento de qué colonia se trata. Entonces vamos a poner aquí el nombre de la colonia de la que se trate. Municipio o demarcación territorial, es decir, alcaldía. En el caso de los estados, pues es el municipio. En el caso de la Ciudad de México es alcaldías. ¿Sí? Vamos a poner en qué alcaldía está ubicado, este lugar de intervención. Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Gustavo Amadero, etcétera. ¿Sí? Entidad federativa, para efectos de los estados: Estado de México, Estado de Tlaxcala, de Puebla, de Chihuahua, Jalisco, ¿no? Para efectos de la Ciudad de México, Ciudad de México, ¿sí? Referencias. Las referencias son aquellos inmuebles notorios, ¿sí?, que nos van a permitir a nosotros localizar con facilidad el lugar de intervención. Ejemplo, algún parque, algún templo, algún centro comercial, alguna avenida grande, ¿no? Algún centro deportivo, ¿sí? Alguna tienda de abarrotes, alguna iglesia pequeña, algún mini súper, etcétera. O sea, son referencias que, bueno, propiamente están cerca del lugar y nos van a permitir localizar este lugar de intervención de manera más ágil. Luego, anote las coordenadas geográficas. Estas coordenadas geográficas, ¿sí?, las vamos a omitir, puesto que no contamos con las herramientas, los utensilios para obtener estos datos, ¿sí? Entonces, algunos dirán, bueno, pues utilizo Maps y con eso me baso. En esta cuestión, bueno, vamos a tener un poco de cuidado, puesto que no son instrumentos que, pues bueno, se puedan utilizar para determinar estos datos de referencia, ¿ok? Entonces, esta información, pues, la podemos omitir. Bien, croquis de lugar. Dice, es necesario incluir elementos y referencias que permitan identificar el o los lugares de la intervención, detención y o hallazgo de indicios, señores, hallazgo de indicios, ¿ok? Bien, esas referencias, bueno, como pueden ser vialidades, árboles, cerros, ríos o edificaciones. Cuando dice edificaciones, bueno, se refiere a iglesias, monumentos, centros comerciales, establecimientos pequeños, centros deportivos, etcétera. ¿Ok? Bien. Y aquí, bueno, pues ustedes pueden observar, voy a disminuir el zoom. Podemos observar que contamos con un espacio pues grande, un espacio prudente para realizar el croquis. Un detalle con este croquis que vamos a realizar: el croquis o el posicionamiento del dibujo que vamos a hacer del croquis simple debe de estar coordinado, orientado a estos puntos cardinales: norte, sur, oeste y este. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Si ustedes van a dibujar sus calles en donde fue el evento, bueno, pues deben de orientarlas hacia el norte, hacia el sur, al este o al oeste. Entonces es importante que ustedes tengan la noción de los 4 puntos cardinales para que en base a eso puedan orientar su dibujo de croquis simple, ¿sí? Deben de poner en este croquis nombre de calles, entre calles, contra esquinas, si hay edificaciones como escuelas, de las anteriores que ya les había mencionado, alguna vialidad importante, algún árbol grande, algún cerro, algún río, no lo sé, alguna reserva ecológica. Bueno, es importante colocarla, dibujarla y ponerle el nombre específico. ¿Por qué? Porque este croquis va a servir posteriormente a Policía de Investigación para realizar inspecciones oculares. Entonces, de ahí la razón de por qué primeramente debe de estar orientado acorde a los puntos cardinales, ¿sí? Y propiamente también debe de tener el nombre de las calles, las contraesquinas, las avenidas principales, entre calles, y nombre de vialidades, cerros, ríos, edificaciones, reservas ecológicas. Toda esa información la debe de contemplar este croquis simple, señores, ¿ok? Para que no omitan estos datos, puesto que son importantes.
Bien, más abajo tenemos, dice, apartado 4.2, realizó inspección del lugar de intervención. ¿Realizó la inspección del lugar? ¿Sí o no? ¿En qué momento nosotros vamos a realizar la inspección de un lugar? Cuando necesitamos, por el tipo de evento, ¿sí? Cuando necesitamos encontrar indicios que están relacionados con el hecho delictivo. Entonces de ahí, bueno, pues vamos a tachar la casilla que dice sí. En caso de que, pues bueno, no hayamos realizado nosotros inspección del lugar, pues vamos a tachar la casilla que dice no. ¿Ok? Dice abajo, al momento de realizar la inspección del lugar, encontró algún objeto relacionado con los hechos, es decir, si yo realicé inspección, ¿encontré algún objeto? ¿Sí o no? En el caso de que sí, bueno, vamos a tachar la casilla y propiamente aquí nos está diciendo que nos vamos a tener que, obvio, en lo posterior, dirigir al anexo D para requisitarlo. Si derivado de la inspección del lugar yo no encontré indicios, voy a tachar la casilla que dice no, y por lógica esto tendría que omitirlo en lo posterior, ¿sí? Pero todo depende de la situación. Más adelante vamos a ver. Preservó el lugar de intervención. La preservación, señores, se refiere a vigilar y custodiar el lugar de intervención con la finalidad de que no haya accesos indebidos que puedan provocar la alteración, la contaminación, la destrucción o la modificación de aquellos indicios que se encuentran ahí dentro. En eso consiste la preservación. Entonces, si yo tuve que acordonar un lugar de intervención, obvio, tengo que preservarlo. Si yo no acordoné un lugar, entonces no puedo preservar algo que no acordoné. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, si yo propiamente acordoné antes un lugar, entonces tengo que preservarlo. Y tendría que responder a la interrogante de aquí. ¿Preservó el lugar de intervención? Sí. En caso de que pues no, sea caso negativo, pues voy a tachar la casilla. No. ¿Ok? Bien. ¿Llevó a cabo la priorización en el lugar de intervención? ¿Sí o no? ¿Qué es la priorización? Darle preferencia a la recolección, es decir, levantamiento de ciertos indicios, ¿sí? Estos temas, bueno, los deben de estar viendo propiamente con sus profesores, ¿sí? De primer respondiente, sus capacitadores en esta materia de primer respondiente, para que sepan en qué consiste la priorización, en qué momento se lleva, cuando son por hechos del tipo social, riesgos del tipo social o de riesgos del tipo natural. Riesgos del tipo social, aglomeración de gente, manifestaciones, etc. Riesgos del tipo natural, inundaciones, temblores, lluvias, etc. ¿Sí? Entonces, cuando dice priorización en el lugar de intervención, se refiere a darle preferencia por urgencia, ¿sí? A levantar, realizar la recolección de estos indicios. ¿Por qué? Porque se pueden alterar por estas cuestiones que vienen abajo, sociales o naturales, ¿sí? Entonces, si yo llevé a cabo la priorización de algunos indicios, bueno, voy a tachar la casilla sí. Si no lo hice, pues voy a tachar que no. En el caso de que sí, bueno, pues voy a tener que establecer qué tipo de riesgo se presentó, si es un social o un natural. Y voy a tener que especificar, ejemplo, se estaba llevando a cabo si es del tipo social, se estaba llevando a cabo una manifestación o la gente se estaba aglomerando, estaba muy agresiva, etc. Si fue del tipo natural, bueno, que a lo mejor se presentó alguna lluvia y por las características de la zona, pues por ahí va a pasar agua y podrían alterarse estos indicios, ¿no? Eso es un ejemplo. Sí, puede haber un deslave de algún cerro, desgajamiento de algún cerro, etcétera. ¿Ok? Entonces, en estos casos, bueno, pues vamos a especificar. Si yo no llevé a cabo la priorización, recuerden, tachamos la casilla que dice no, y por lógica, esto se va a omitir. ¿Ok? Bien. Sección 5. Narrativa de los hechos. Apartado 5.1. Descripción de los hechos y actuación de la autoridad. Es decir, la narrativa de los hechos va a llevar a cabo una descripción de los hechos que se llevaron a cabo o cómo sucedieron, y al mismo tiempo sobre la actuación de la autoridad. Bien, dice, relate cronológicamente, es decir, en orden secuencial de tiempo, cómo sucedieron las cosas desde una hora y así sucesivamente hasta una hora final. Cronológicamente, no puedo poner situaciones que hayan sucedido, por ejemplo, a las 8 de la mañana y después ponga alguna situación que haya sucedido a las
7:54 de la mañana. Sería ilógico, incoherente. Entonces tengo que relatar de manera cronológica cómo se fueron dando las cosas de manera cronológica, conforme iba pasando el tiempo. Esto es importante, ¿ok? Entonces considérenlo, tómenlo en cuenta y no lo olviden. Bien, relate cronológicamente las acciones realizadas durante su intervención, desde el conocimiento del hecho hasta la puesta a disposición. Es decir, que yo voy a relatar todo lo que yo haya hecho en conjunto con mi compañero u otros compañeros. Voy a relatar todo desde el momento en el que yo me enteré del hecho, ¿sí?, hasta que llegué a la agencia del Ministerio Público para hacer la puesta a disposición. Ejemplo, si durante este lapso de tiempo yo tuve conocimiento del hecho a las 15 horas, un ejemplo del día de hoy, y a las 16 horas, ejemplo, ¿no?, yo me estoy presentando en la agencia del Ministerio Público, bueno, pues tengo que relatar lo que sucedió en ese lapso de tiempo, de las 15 horas hasta las 16 horas. ¿Qué fue lo que pasó? Llegué al lugar, detuve a tantas personas, me entrevisté con tantas personas, si solicité servicios de emergencia como paramédicos, policía de investigación, peritos, bomberos, a qué hora los solicité, a qué hora llegaron, quiénes llegaron, los datos de estas autoridades, de los responsables de esas autoridades, ¿sí? A qué hora acordoné el lugar de intervención, a qué hora se liberó el lugar de intervención, ¿ok? A qué hora yo acordoné a qué hora yo preservé a lo mejor el lugar de intervención, a qué hora llegaron los demás elementos de apoyo, ¿no?, que me apoyaron en este lugar de intervención, a qué hora realicé la inspección de una persona, a qué hora realicé la lectura de derechos, a qué hora solicité el folio SIP, a qué hora me puse en camino a la agencia del Ministerio Público, por qué calles pasé, qué fue lo que me encontré, si me agarró durante el traslado una manifestación, un embotellamiento, etcétera. Todo eso, todo lo que sucede desde que yo tengo conocimiento del hecho hasta que realizo la puesta a disposición en la agencia del Ministerio Público, tengo que narrarlo todo conforme haya pasado en el tiempo, y tengo por lógica que anotar todos los horarios de los hechos relevantes. Si a lo mejor al llegar al lugar de intervención la persona que había cometido el delito, ¿no?, todavía se encontraba en el lugar, y al notar nuestra presencia emprendió una huida, bueno, pues también tengo que mencionar eso. ¿A qué hora yo llegué al lugar de intervención? ¿A qué hora aproximadamente? Los horarios son aproximados, eso que quede claro. ¿A qué hora aproximadamente se inició la persecución? ¿Y a qué hora lo detuve? ¿Y en qué lugar lo detuve? Calle, número, contraesquina, colonia, alcaldía, entidad federativa. O sea, todo eso tengo que mencionarlo. Toda esta información tengo que referirla en esta narrativa, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta primera parte. Luego dice, en su caso, explique las circunstancias de modo, tiempo y lugar que motivaron cada uno de los niveles de contacto y la detención. Se refiere al uso de la fuerza. Cuando yo tenga que hacer uso de la fuerza para poder detener a cierta o ciertas personas, tengo que especificarlo aquí, ¿ok? Aparte de que pues también lo voy a hacer en el anexo de uso de la fuerza, ¿ok? Bien, dice, tome como base las siguientes preguntas. ¿Quién? Hablando de personas. ¿Qué? Hablando de hechos. ¿Cómo? Hablando de circunstancias. ¿Cuándo? Hablando de tiempo. ¿Y dónde? Hablando de lugar. De ahí la razón de lo que yo les estaba explicando hace un momento. Me voy a tomar el espacio y el tiempo necesario para realizar esta narrativa, desde que tuve conocimiento de los hechos hasta que realizo la puesta a disposición. Es una narración de todo lo que yo hice, de todo lo que ocurrió en este lapso de tiempo, ¿ok? Bien, como pueden darse cuenta, voy a disminuir el zoom, ¿sí? Como pueden darse cuenta, nosotros tenemos una página que en algunos casos va a ser suficiente por el tipo de evento, y en otros casos no va a ser suficiente por el tipo de evento. Entonces, al respecto, bueno, voy a agotar todas las líneas, toda la página, y cuando ya no tenga más espacio, bueno, nos vamos al final y dense cuenta, dice, de ser necesario, puede continuar la narración en el anexo G. Es decir, existe para esto el anexo G, para que cuando este espacio de líneas no me alcance para realizar mi narrativa de los hechos, bueno,
puedo apoyarme en este anexo G, que es otra página, y si a pesar de eso estas dos páginas no fueran suficientes para realizar mi narrativa, pues tendré que sacar otra copia de ese anexo G y utilizarla nuevamente, y así tantas veces sea necesario para concluir con mi narrativa de los hechos, ¿sí? Recuerden, es importante poner los horarios aproximados, las autoridades que solicité que llegaron, a qué hora se fueron, los datos de los mismos, ¿sí? A qué hora acordoné, a qué hora detuve, a qué hora leí derechos, a qué hora inspeccioné personas, a qué hora inspeccioné vehículos. Si un ejemplo fue en un percance automovilístico, a qué hora solicité una grúa, quién llegó, quién es el responsable, número de matrícula, a qué hora se fue. Toda esa información que su profesor de primer respondiente, su capacitante de primer respondiente, pues les tiene que dar, ¿sí? Toda esa información se va a descargar aquí en esta narrativa de los hechos, ¿correcto? Bien. Y bueno, aquí a continuación tenemos el anexo A, ¿sí? El anexo A. Vamos, voy a terminar este video aquí, en el cual, como pudieron darse cuenta, bueno, pues concluimos con las 5 secciones de este informe policial homologado. Ya concluimos con las 5 secciones. En el siguiente video vamos a ver cómo se requisitan los anexos del A al G, ¿ok? Entonces, pues bueno, dense cuenta cómo están un poquito extensos estos anexos. Entonces, dependiendo de las circunstancias, voy a ir seccionando los videos para poder explicarles de manera fácil, adecuada y tomándonos el tiempo necesario para explicarlo detalladamente, ¿sí? Entonces, hasta aquí dejamos este video, compañeros, gente de YouTube. Espero les sirva la información. Ya saben, tienen acceso al video en múltiples ocasiones en la plataforma para que pues puedan consultarlo en el momento que lo requieran, las veces que sean necesarias, ¿ok? Cualquier duda, comentario, déjenlo en la cajita de comentarios, por favor, y ahí voy a estar para contestarlos, ¿ok? Tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.